Roberto, ¿cómo está? Buen día a toda la gente allí del otro lado. Muchas informaciones para compartir. Una de las noticias destacadas del día, sin lugar a dudas, viene del plano judicial, Roberto, porque hoy podría conocerse la sentencia para Óscar González Daer y su hijo. La Fiscalía había pedido 10 años de prisión. Muchos hablan de que la presencia de una alta autoridad de los Estados Unidos en ese juicio de alguna manera también pesó un poco, así es que vamos a ver cuál va a ser finalmente la decisión de los Ojo y magistrados. oídos del tío Sam sobre ese expediente. Muchos creen que va a ser condenado a 8 años de encierro el ex senador González Daer. Eso por un lado. Por el otro, la Senat que sigue con sendos operativos en el norte del país. Vamos a tener el reporte de nuestra compañera Colexa. Y los campesinos en un segundo día de movilización en pleno Omicron. Un hombre internado hace 20 días en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero podría ser Alejandro Ramos. Con el transcurrir de las horas, esta posibilidad fue diluyéndose. Ahora solamente queda la confirmación del Brasil de un documento de identidad que solicitaron los investigadores paraguayos. No obstante, también se va a hacer una prueba de ADN. El hospital de Pedro Juan Caballero se vio visible familiar que lo acompaña en el hospital y luego de conocerse que ya había ingresado hace más de un mes con este ajado certificado de nacimiento, donde consta como identidad, sin embargo, Lino Vega Valenzuela. El documento fue expedido el 9 de agosto del año 2006 por la Oficina del Registro Civil de San Japitá, Amambay, cuando el hombre ya contaba con 31 años de edad y en el acta elaborada se consignaba que no sabía firmar y acreditaba su identidad con una libreta del servicio militar obligatorio, hija del paciente de nacionalidad brasileña, junto a otro posible familiar. La fiscal Reinalda Palacios informaba que las primeras pruebas realizadas no coincidían con la identidad del prófugo criminal. Hasta ahora tenemos prácticamente una persona a quien no le podemos identificar exactamente, en vista a que el sistema APIS no resultó que no arrojó ningún resultado. Razón por la cual personal de criminalística procedió a levantar las muestras de todas las... Tras el completo recuento muy bien elaborado por nuestro compañero Silvio Cuevas, tomamos contacto en vivo en directo con Judith Colexa, que se desplazó hasta la zona norte del país para tomar el pulso a esta situación dada. ¿Qué es lo último que se tiene? ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Rolando Teleaudiencia. Así es, vinimos con nuestro equipo periodístico hasta el departamento de Amambay para darle un seguimiento al caso de este misterioso paciente de quien ayer se sospechaba se trate del ex líder guerrillero Alejandro Ramos. Y quisimos llegar al fondo de la cuestión porque hasta el momento no estamos pudiendo tener respuestas un poco más concretas por parte de las autoridades sobre el trabajo que se está haciendo y las pruebas para poder corroborar la identidad de esta persona. Así que decidimos buscar a los familiares de esta persona no identificada de momento de manera oficial, pero quien dijo llamarse Lino Vega Valenzuela. Estamos aquí en el distrito de San Japitá, que es una zona fronteriza sobre la línea internacional. Vinimos hasta la casa, o sea, específicamente hasta el punto donde trabaja el marido de una de las hijas de Lino Vega, quien ayer se presentó ante las autoridades para confirmar que se trata efectivamente de su padre. Y hablamos con este hombre, se trata de Edson Duarte, él es un brasileño, nos dio la entrevista íntegramente en portugués y en instante le vamos a explicar un poco más lo que nos comentaba, pero él confirma que se trata de Lino Vega y nos explicaba el porqué de estas situaciones que terminaron siendo llamativas, como ser, por ejemplo, el número de cédula que saltó que no le corresponde. Tiene una explicación, él está registrado en el Brasil aparentemente, ese sería el dato, pero más bien ese número sería del documento o el registro brasileño de su hijo, quien el 3 de agosto pasado se presentó para pedir una constancia de acompañamiento en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, pero dando su documento brasileño, y allí se habría dado la confusión porque en el hospital habrían creído que se trata de una cédula paraguaya y es por eso que saltó a nombre de una mujer. Fue Edson, el que tiene aquí una tienda de celulares sobre la línea internacional que divide Ponta Porá con San Japitá, quien lo llevó a este hombre de unos 60 años aproximadamente, que sería su suegro, hasta el hospital. Él niega que lo hayan abandonado y que no lo hayan visitado en todo este tiempo. Repasamos con usted la entrevista de uno de los familiares de este... Daí nós esperamos pouquinho, fizemos exame. Aí depois passou com um cirurgião daí que pediu a biópsia para ele, né? Aí depois que nós fizemos essa biópsia, demorou uns 15, 20 dias, levamos ele de novo lá
no hospital, daí ele passou com o cirurgião mandou ele passar com a doutora, e a doutora que ele passou, não sei o nome dela, né, mas daí internou ele naquele dia lá. Mas fui eu que levei ele, né, mas com problema dessa cédula, que apresentemos o número de cédula, é mentira. É mentira? Mentira. Vocês não apresentaram nenhuma cédula? Nunca apresentemos cédula nenhuma, porque eu que fui toda vez com ele. E de onde que saiu esse número, então? Esse número é da cédula que saiu esse engano, porque esse aí foi meu cunhado, o Ramon, o filho dele, que pediu uma declaração, né, hospitalar para levar na firma para poder ficar de acompanhante com ele. E daí eles entenderam, colocou CI lá, acho que é cédula do Paraguai, né? E aquela RG dele brasileiro, RG, o número da RG dele brasileiro, aí que saiu a confusão. Porque o nome do rapaz é Ramon Moreira Vega, que é o filho do Lino. Ah, e o filho dele nasceu no Brasil, então? No Brasil, isso. Então o Lino registrou todos os filhos dele como paraguaio. Ele é paraguaio e registrou no Brasil. E porque a mãe dos pessoal que são brasileiros. Só que o Lino não tem documento. Não tem documento do Brasil, não, só tem aquele certidão no Paraguai mesmo. Ele estava morando com vocês? No que ele estava trabalhando? Então, que nem eu falei, né? Ele trabalhava braçal, sempre trabalhou braçal, porque no Brasil tem que ter carteira de trabalho, né? Para poder trabalhar registrado em alguma firma, alguma coisa, né? Aí ele trabalhava na fazenda, trabalhou no Rancho 15, com erva, depois fez bastante serviços gerais, né? A vida dele sempre foi serviços gerais, né? Desde que eu conheci ele, assim. E depois ele veio morar com vocês? Não, depois ele continuou em Moreira. Onde lá tem uma casa. Ele tem uma casinha dele lá, né? Aí só que o problema do nariz dele, esse problema que ele tem, que hongos que o doutor fala, esse aí que agravou ele, né? Aí ele veio, trouxemos morar com nós. Aí depois veio, se tratou no Paraguai aqui, né? Passou uma consulta e mandou ele para o hospital. E desde então ele está internado lá. E aí que saiu esse boato aí, né? Que ele é essa pessoa aí que estão falando, né? Vocês não têm ideia de quem é a pessoa que eles acham que é, né? Não sei, eu nem sei, né? Porque eu nunca ouvi. Bueno, es lo que nos decía Edson Duarte, el yerno en este caso de Lino, según él, estaba viviendo ya en estos días con él y su pareja aquí en zona de San Japutá, y nos decía que él es conocido aquí en la zona como un brazal. ¿A qué se le denomina a estas personas? ¿Por qué se le denomina de esa manera? Porque no tienen estudios ni documentos y trabajan en plantaciones. En este caso, Lino supuestamente trabajaba en una plantación de yerba mate mucho tiempo y allí él se terminó enfermando, vino a vivir con la hija, que es Miriam Moreira Vega, quien tiene una tienda de celulares acá que ya le estamos mostrando con las imágenes de Lorenzo, y allí se agravó su complicación, su cuadro. Por ese motivo lo llevaron hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, desde donde ya estaba siendo asistido desde el mes de mayo, o sea que él estaba haciendo algunas consultas externas y posteriormente ya le solicitaron, o en este caso le derivaron a internación. Esto nos confirmaba el doctor Hugo César González, el director del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, quien tiene todos los registros de esta persona en el hospital. El día estuvimos el día de hoy conversando con él mismo, también conversando con todos los colegas que están. Él estuvo recibiendo ya atención dentro del servicio de consultorio externo. A través de ese consultorio, bueno, le han solicitado ciertos estudios, él se ha realizado. Tenemos que aproximadamente en fines de mayo él tuvo un resultado que le confirmaba prácticamente el diagnóstico de esta infección sistémica por hongos. Pero recién este estudio él llegó a demostrar de nuevo en el servicio de consultorio externo con otra colega ya por fines de junio, ¿verdad? Bueno, una vez que esta colega recibió a este paciente con este resultado, ella decidió su ingreso, su internación al servicio de clínica médica. Este paciente ingresa en fecha 28 de junio, permiso un poco, voy a acceder a las informaciones que tengo acá, en fecha 28 de junio por consultorio externo, la misma le ingresa y una vez que ingresó, bueno, con este diagnóstico empezó a recibir el tratamiento para esta patología. Posterior a esto, el mismo se diagnostica una infección por el COVID, por lo cual él tiene que ingresar al pabellón de enfermedades respiratorias, la contingencia que tenemos acá. Eso fue ya en la fecha 20 de julio, es en donde estuvo internado hasta la fecha 31 de julio. En el día 31 de julio, él vuelve a reingresar en el servicio de clínica médica
en donde se encuentra hasta este momento. Según la información que manejan los colegas, él tenía personas que las visitaban, tenía una hija, una persona que decía ser su hija, que estaba con él en el primer tiempo de su internación, ¿verdad? Ya que hablamos de 3 tiempos acá: el primer tiempo en clínica médica, segundo tiempo en el pabellón de enfermedades respiratorias y el tercer tiempo de nuevo ahora en clínica médica. En ese primer tiempo hablan de acompañantes, en el segundo tiempo ya por el hecho de que se trataba de una enfermedad muy infectocontagiosa y que estamos justamente con todas esas medidas. Que se viralizó y que en nuestro país figura nombre de una mujer sería un documento brasileño, esa es la explicación finalmente, y sería el documento de su hijo, quien fue en todo momento a asistirlo y pidió este certificado, en este caso, esta constancia de acompañamiento para poder presentar en su lugar de trabajo, es lo que nos explicaban los familiares. Bueno, gracias, Colex. Acá también, por un lado, el manejo de la información, Rolando, ¿no? A veces en el extremo celo por querer tener la primicia o generar títulos, porque evidentemente que los familiares en todo momento jugaban al resguardo de este ciudadano. Llamaba así la atención. Lo concreto es que comparando sus huellas dactilares no coinciden con lo que se tiene en dactiloscopía de identificación en el famoso sistema AFI, ¿no? Exactamente. O sea que Alejandro Ramos no es. No es ya por una cuestión de formalismo, de nada más están esperando los documentos que van a llegar del lado brasileño, porque el ADN te tarda mínimo como 2 meses, entonces eso ya lo dan por descartado. De hecho, ya para cerrar nada más esto, estamos hablando de una persona vulnerable, una persona abandonada que a su suerte prácticamente, y seguimos insistiendo. Veo que su fotografía, un primer plano. Sí, efectivamente, la comisaría de 19 de mayo de Otaño nos comunicó incendio de vivienda posterior a prevención de la supuesta autora del hecho, realizado el día de ayer aproximadamente a las 6:30 horas en la vivienda ubicada en el barrio Defensores del Chaco, consistente en una vivienda de madera con techo de chapa zinc conteniendo muebles y electrodomésticos, propiedad del señor líder Javier López, paraguayo, soltero de 19 años de edad. Aprehendida Romina Beatriz Medina Andino, paraguaya, soltera de 21 años de edad, pareja de la víctima. Sí, así mismo los intervinientes dialogaron con el señor líder Javier, quien manifestó que se encontraba en su vivienda en compañía de su pareja. Momento dado llegaron a una discusión con su pareja y él salió de su vivienda, quedando en la vivienda su pareja, y posterior se percató que su vivienda ya estaba incendiada. Y presumiblemente fue así también se convocó en el lugar. ¿Y cuánto por ahí le llevaron? Y no sé legalmente cuánto lo que le llevaron, ni idea tengo. La recaudación del día. Sí. Francisco Aponte fue uno de los héroes de la noche que con un botellazo logró noquear a uno de los indicados. El otro, mientras tanto, escapó abandonando a su colega. Ellos cruzaron ahí enfrente de mi local y yo le avisé a la comisaría, o sea, al comisario, pues tenía su número de un amigo mío. Y cuando estaban corriendo, yo le perseguí encima de mi moto, porque estaba cerca de mí también mi moto. Y ahí el muchacho entró encima, o sea, se subió encima llegó a una casa y se subió encima de una muralla, entrando en la casa ajena. Y ahí yo le dije de la comisaría para que se vaya a ver, y se fue y lo agarraron. Y los dos tenían con arma en la mano, lo estaba corriendo el muchacho. ¿Cuántos kilómetros? Y 4 cuadros para ahí, lo que yo le perseguí encima de mi moto. La policía estaba casualmente por la zona y respondió de inmediato a la urgencia, y tras neutralizar a los implicados, fueron llevados hasta la comisaría con severas lesiones. Tanto Cristian María Vargas como Jonathan Rodríguez poseen antecedentes por robos agravados y otros hechos punibles, además de tenencia de estupefacientes. Los mismos recibieron una verdadera paliza tras perpetrar este ilícito. Delincuentes que asaltaron hace algunas semanas a una estudiante en la ciudad de Luque siguen operando de forma impune.
Ayer en horas de la tarde atacaron de vuelta a una mujer a quien le despojaron de sus pertenencias. Utilizaron la misma motocicleta para prácticamente todos los asaltos denunciados hasta este momento. Son varias las compañías de la ciudad de Luque. Indignación ayer en redes sociales cuando la propia víctima terminaba compartiendo lo ocurrido. Y esto es en el, podemos decir, microcentro capitalino, en el centro capitalino, sobre una calle bastante importante. Vemos allí a la joven, acá está, ella aguardando en círculo rojo, esperando, y detrás un desconocido rápidamente la manosea, generando por supuesto su reacción. Ella responde físicamente, podemos decir, da la impresión como que va a seguir a su agresor, y él finalmente termina corriendo y cruzando la calle. Ese es el momento en el que este sujeto parece que tiene un pantalón claro, termina cruzando la calle y huye del sitio. Bueno, este es el momento en realidad que arriba, ¿verdad? Arriba, y por detrás le llega a la víctima y la agrede. Incluso ella en su descargo a través de redes sociales decía, ¿verdad?, que de ninguna manera cualquier situación en la que esté la mujer nunca va a justificar una agresión de este tipo, pero ella hacía un poco alusión a que salía de su trabajo, estaba uniformada, ni siquiera estaba con ropa de por ahí decirlo provocativa, pero insistimos, ¿verdad?, esto jamás justificaría una agresión de este tipo. De igual manera hacemos mención a lo que ella mencionaba en su posteo. Este es el momento, ahí está la agresión que quedó muy graficada gracias a estas cámaras de circuito cerrado. Ella también insistía un poco, ¿verdad?, en la necesidad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, de ser protegidas en las calles, porque todas estamos expuestas a fin de cuentas a este tipo de agresión y depravación. Fuertes las imágenes y también la denuncia por parte de ella, que utilizó sus redes sociales para hacer la denuncia sobre este hecho. Estamos hablando del caso del hombre que el fin de semana fue encontrado muerto en su vivienda en el microcentro de Asunción. Y primeramente fueron detenidas 2 personas, ahora cayó una tercera blanca, que es una pieza importante dentro del esquema que está investigando la policía. Así mismo es, Rolando, y estamos hablando de 3 personas. Primero, un conductor de Uber, que fue la persona que fue a llevar a 2 jóvenes hasta donde cayó un automóvil Mercedes-Benz que pertenecía a la víctima Luis Alfonso Sher, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado. Posteriormente es detenido una persona de apellido Fornigli, que es el que había ido hasta el lugar con el Uber y también con el detenido de regreso a Ciudad del Este, en la zona de Toro Blanco, y esta persona sí quedó detenido. El Uber quedó nuevamente en libertad. Sin embargo, la detención de Marcos Centurión, un joven de 20 años, marca prácticamente la investigación. Hablamos con los investigadores del caso. Circuito cerrado, analizando también desde el comienzo, prácticamente del miércoles, por la noche, que estamos trabajando en eso. Y estamos poniendo toda a disposición de la Fiscalía. ¿Y ellos retornaron para llevar al televisor? Tengo entendido que sí. Y eso es lo que involucraría a Fornigli con su presencia dentro del vehículo y en la casa de la víctima, luego ya que fuera asesinada. Y hay muchos datos que cotejar todavía. Tenemos datos que cotejar, los circuitos cerrados que analizar, datos técnicos, y estamos trabajando en el caso. Bueno, esto es lo que decía el comisario principal Omar. Se fueron, solo que le golpeó a mi señora. Eso pidiendo plata. Pidiendo plata. ¿Estaba encapuchado, estaba recubierto? Sí, tenía pasamontaña, tenía. Cambiamos de tema, hablamos de una semana de movilizaciones. Ayer los docentes, los médicos levantaron esta medida de fuerza, pero todavía siguen los camioneros y los campesinos, que hoy realizaron una marcha por el microcentro recorriendo varias instituciones. Ellos tienen especificado el pedido. Ayer ya empezaron estas reuniones a la tarde en el Congreso y hoy continuó, Leila. Así es, Rolando, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y mientras le vamos comentando, vamos a hacer un recorrido también para que ustedes puedan ver la situación que se está dando ahora en el microcentro, esto específicamente sobre la calle Yegros. Y hablando un poquitito primeramente acerca del caso de las agrupaciones, las organizaciones campesinas,
Y según lo que nos dijeron algunos dirigentes, al menos el señor Jorge Galeano, es que el resultado de estas reuniones se les iban a trasladar primeramente a sus compañeros, en este caso a todas las personas que estaban participando de esta marcha, y posteriormente a los miembros de la prensa. Eso es lo que estamos esperando todavía en este momento, Rolando y Roberto, saber cuál es o cuál fue el resultado en este caso de esa reunión. Recordar que el reclamo principal de estas personas es el desembolso de unos 25 millones de dólares destinados a la asistencia para la agricultura familiar campesina mediante la ley 6.669, que fue promulgada ya en el 2019 y que ellos denuncian que con la que hasta ahora no se cumplió. Y una reunión que está prevista también para las 14 horas, en este caso también en el Congreso, según lo que nos mencionaban los dirigentes, y en este caso también con las autoridades de Hacienda, de Agricultura, e incluso pedían también que estén presentes las autoridades del Banco Central del Paraguay. Y de esta reunión que se va a desarrollar a las 14 horas dependerá si es que se levanta o continúa esta manifestación campesina aquí en el microcentro capitalino. Perfecto, Leila, vamos a estar pendiente de esta reunión. Ayer, de hecho, ya habían solicitado una gran proporción de tierras que fueron incautadas por la Fiscalía en diferentes procedimientos antidrogas, y decía la titular del... Fuerza de los camioneros. Denuncian que los manifestantes coaccionan y amenazan a los conductores de camiones cisternas impidiéndoles llegar a su destino. Si no se arriba una solución, la falta de carburante será total en las ciudades del interior. Ahora ya hacen falta 3 a 4 días de carga completa para volver a la normalidad. Según la manifestación misma de los camioneros, ellos tienen 60 cortes de ruta en todo el país. Y aparte, otra vez de eso, nuestra situación se complica más porque en la Traschaco tengo también imágenes de que ayer cortaron la ruta los indígenas. Mira, el interior del país. Le ponemos onda a través de RQP por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. De nuevo vamos hasta el norte del país. Vermelo por un lado, el comando también PCC. Ahora Antibala, contanos los detalles de este operativo encabezado por efectivos de la Senat, Colexa. Sí, Roberto, y ahora surge la facción Antibala del Brasil, que de a poco aparentemente ya se estaba empezando a instalar aquí en nuestro territorio, en zona fronteriza. Hoy, mediante un tempranero operativo por parte de agentes de la Senat, con la ayuda y el respaldo de la Policía Federal del Brasil, lograron la detención de uno de los criminales más buscados por la justicia brasileña. Él se estaba ocultando en nuestro territorio, atendiendo a que tiene varios antecedentes. Su historial es impresionante. Estaba en Pedro Juan Caballero con la intención de gerenciar posibles envíos de armas, drogas y coordinar otras actividades ilícitas. ¿Cuánto tiempo estaba aquí en este? No tenemos con certeza esa información. Lo que te puedo mencionar es que hace algunas semanas recibimos la información de que él probablemente se encontraba en territorio paraguayo. A partir de ese momento activamos el seguimiento, la investigación, y hace unos días atrás identificamos el posible lugar donde se encontraba y ya en la fecha se procede a su captura. Bueno, Roberto, Rolando, atendiendo a que esta persona no tiene causas pendientes en nuestro país, se procedió a la expulsión directa que se dio hace cuestión de minutos en Migraciones de Pedro Juan Caballero. Finalmente este hombre ya se encuentra en poder de las autoridades brasileñas. Bueno, es lo que corresponde finalmente a través de ese tipo de resortes, Rolando. ¿Por qué? Porque si no tenemos la mala experiencia de Pavão, Capilo y otros próceres que finalmente acá quedaron a vivir como verdaderos reyes, dirigiendo todos sus operativos desde los recintos penitenciarios en connivencia con las autoridades de turno. Judith Colexa, buen retorno, muchas gracias. Cambiamos de tema, hablamos ahora de una manifestación que se realizó en el transcurso de esta jornada. Pacientes oncológicos que se encadenaron frente al Ministerio de Salud. Nata, de vuelta, al parecer no hay medicamentos suficientes para el tratamiento de esta gente. Así es, Rolando y Roberto, y el saludo también para todos los televidentes. 2 mujeres tomaron esta
drástica medida de presión ante las autoridades del Ministerio de Salud, ya que se encadenaron en la entrada mismo del ministerio. Estamos hablando de Lourdes Marín y así también de Élida Ruiz Díaz. Ellas exigen la provisión de medicamentos, están siendo tratadas en el Hospital Nacional de Itagua. Son pacientes oncológicos. Los medicamentos que actualmente están faltando, según referían, sería el Palboviclip y también el TDM1, que cuesta cerca de 25 millones. Hace meses que no pueden continuar con el tratamiento. Y llegamos a este punto, duele estar acá, me duele a mí como mamá, como esposa, como hermana, no sé qué se ponga, esta viceministra, como mamá ella, ¿verdad? Nuestros zapatos, no es fácil estar acá y dejar todo, venir, no encontrarte con medicamentos. Yo necesito ya para hoy este medicamento. Yo tenía que ponerme y todavía no nos está dando respuesta. Desde las 7 de la mañana estamos esperando, ya son casi el mediodía y nadie nos salió a decirnos nada prácticamente acá. Y vamos a continuar hasta que tengamos una... Desde las 7 de la mañana acá, nadie ha salido todavía a recibirnos ni a darnos un comunicado que se les va a recibir, les vamos a dar una solución al problema. No se preocupen, nadie, hasta ahora están en silencio y yo no estoy para esperar de ninguna burocracia, de ningún proceso, de ningún silencio. Entonces yo necesito, por favor, que salgan, me digan, está firmado ya el documento, se te va a proveer hoy o mañana o pasado. Entonces yo no me muevo de acá sin una solución. Mi cáncer, mi estadio 4, no puede esperar de promesas. Bueno, según referían, desde las 7 de la mañana en adelante ya estaban encadenadas frente a la explanada del Ministerio de Salud y poquito antes del mediodía ya fueron atendidas por la viceministra Lida Sosa, donde se comprometió a tratar de suministrar estos medicamentos lo más pronto posible. Roberto y Rolando. Dale, Nata, hasta otro momento. Vamos hasta el sur del país. Según las autoridades sanitarias del Hospital Regional de Encarnación, los números siguen descendiendo, se presentan muy esperanzadores. Este centro asistencial, recordemos que meses atrás estaba pero repleto de pacientes. Instan a mantener los cuidados para continuar este camino en la lucha contra el COVID. Tanto los pasillos como las salas de espera del Instituto de Previsión Social, luego de varios meses, están un poco más liberados. En la actualidad, gracias a la reducción de los casos positivos de COVID y pacientes con problemas respiratorios, los médicos celebran esta situación teniendo en cuenta de que pueden brindar una mejor atención a las personas que continúan internadas en este nosocomio. Amanecimos otra vez con 59 internados, de los cuales 16 son niños. Solamente de los niños, uno solo es positivo. Tenemos 45 en sala común, actualmente 45 pacientes y 14 pacientes. Y a propósito de descenso de casos, hablemos un poco del Departamento Central, que fue el epicentro de la pandemia durante muchos meses, de hecho, y luego de un año sale oficialmente de la zona roja. Actualmente estamos en zona naranja, todavía salta la transmisión comunitaria, pero ha descendido considerablemente. Y vamos un poco a los números que nos brindaba un poco más temprano el director de la 11ª Región Sanitaria en cuanto a un comparativo de lo que teníamos en el peor momento de la pandemia y lo que tuvimos en la última semana epidemiológica. La pasada fue la mejor semana en Central, según refería el doctor Roque Silva. En el peor momento teníamos, por ejemplo, fallecidos semanalmente 600 personas ya en todos los distritos y la cantidad de positivos incluso superaba los 7.000, según mencionaba. Sin embargo, en la última semana epidemiológica, 86 fallecidos se registraron, un descenso pero considerable, y la cantidad de positivos, 860. Este es el dato, podemos decir, exacto en cuanto a la cantidad de fallecidos y también de positivos. Hay disminución considerable, por ejemplo, también en las localidades de San Lorenzo, Lambaré, Luque. Se han incluso reconvertido algunas salas de terapia a terapia polivalente, ya no solamente exclusiva para cuadros respiratorios en algunos hospitales de cabecera. Pero, sin embargo, no hay que perder de vista de que la transmisión de la variante Delta
está dándose de forma comunitaria precisamente en el departamento central. Central, todo Central está en naranja hoy. Hemos salido de la situación roja que estábamos, ¿verdad? Siempre son los 5 distritos más, los 5 distritos que han sido afectados: Luque, San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora y Lambaré. Son los distritos más golpeados en cuanto a casos confirmados. Cierto, hay una disminución de casos en lo que es Villeta, Nueva Italia, Ipané, ¿verdad? O sea, vemos una disminución de casos y en esos lugares. A nivel central mismo lo vemos, esa disminución. Es por eso que es fundamental que la gente entienda de que necesitamos seguir cuidándonos. No por más que avance la campaña de vacunación, nosotros tenemos que soltar los cuidados, las mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Es categórico de que no tenemos que relajarnos. Nosotros tenemos la circulación comunitaria de la variante Delta, que ya sabemos de que es más contagiosa que las demás, y tenemos que deben recibir su segunda dosis, vamos. Pero ese rezago sigue siendo importante, ¿verdad? Porque hablamos de prácticamente en 8 días de vacunación, hablamos de prácticamente 14.000 personas que no completaron todavía su esquema. Cuando termine la otra semana, porque la otra semana hay que entender que terminan las segundas dosis, cuando termine la otra semana, ahí nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener un tiempo prudencial de aproximadamente entre 15 o 22 días para utilizar todas esas vacunas que tenemos, porque están guardadas en heladeras que ya no podemos volver a congelar, ¿verdad? Es por eso que se insiste, ¿verdad? Porque sería bastante triste y lamentable que de por ahí, por alguna irresponsabilidad, tal vez una persona no esté yendo a aplicarse la segunda dosis y de por ahí se tome la decisión de tener que aplicar como primera en el caso de emergencia para no perder esas dosis que están guardadas y que, bueno, van a continuar siendo distribuidas a las diferentes regiones sanitarias, pero al término de esta semana y de la siguiente de segundas dosis es donde eventualmente se podría tomar esa determinación o alguna otra que decida o que tenga a fin de cuentas el Ministerio de Salud. Y a propósito un poco de saber por qué la gente no se aplica la segunda dosis, hay varios motivos y decía el doctor, por ejemplo, hay muchas personas que ya no tienen el permiso del trabajo para asistir ese segundo día, hay otros que tal vez tienen miedo a algunos efectos secundarios, también mucho ya se pierde el entusiasmo de la primera dosis. Y por otra parte, hay mucha gente que fue, por ejemplo, al interior por alguna cuestión de trabajo y allí recibió su primera dosis y está de vuelta a su lugar de origen y ya no puede acudir al mismo punto. Entonces, de justicia, luego de varios meses, llegó a su etapa final el juicio oral y público para Oscar González Daer y su hijo, y concluyeron los alegatos finales, Jorge, y ahora solamente ya se espera el veredicto del Tribunal de Sentencia para saber si es que va a ser condenado o absuelto eventualmente. Es así mismo, Rolando, el saludo para vos, también para Roberto, para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y en este momento estamos en un cuarto intermedio, el momento en que el tribunal está ya debatiendo, en este caso, cuál es este pedido de 10 años de prisión y por otra parte 10 años de no ejercer cargos públicos y también el comiso de más de 55.000 millones de guaraníes, tanto para en los dos casos, casi 51 millones, o sea, 51.000 millones de guaraníes en el caso de Oscar González Daer y para su hijo casi 6.000 millones de guaraníes. Y bueno, este comiso es el que da mucho de qué hablar. La defensa, por su parte, pide la absolución tanto de Oscar González Daer como también de su hijo, pero escuchemos primeramente lo que decía el fiscal de la causa, Francisco Cabrera, sobre sobre la ratificación del pedido de condena. Creo que la pericia habla mucho, presenta conclusiones que son contundentes y por eso como estrategia se procede a tratar de desvirtuar y atacar. Pero yo creo que en el juicio, a lo largo de estos meses que se llevaron a cabo, se probó que la pericia fue realizada conforme a derecho y que la perito tiene y tuvo la solvencia necesaria para realizar esas conclusiones. Con respecto al comiso especial, doctor. Y como se explicó en la réplica,
El comiso especial es una consecuencia accesoria de un hecho antijurídico. Esta consecuencia no implica algún acto o actuación que deben realizar las partes, si es como consecuencia, como ocurre en este caso, de un hecho en el que ellos son advertidos y son atribuidos, ¿verdad? Ellos tenían pleno conocimiento de todos los hechos que el Ministerio Público les estaba atribuyendo y como consecuencia de estos hechos procede el comiso. Es como pedir que se le advierta que eventualmente van a ser pasibles de una sanción de pena privativa de libertad. Eso es una consecuencia del hecho. ¿El comiso va contra los dos o hay terceras personas también involucradas? Justamente lo que nos pidió el tribunal es que establezcamos sobre las cuentas que nosotros consideramos que deben ser decomisadas o el monto que se encuentran en ellas, cómo están compuestas. Entonces en ese afán se le señaló que existen cuentas que tienen 3 titulares, que existen cuentas... Dijo que en el comiso autónomo es donde rigen estas reglas y no en el comiso especial dentro de un juicio. La ley procedimental que está en vigencia desde noviembre de 2019 se aplica a las dos formas de comiso, a los dos procedimientos. Pero básicamente lo que dijeron fue lo siguiente: si es un procedimiento de orden autónoma de comiso, yo no puedo sorprender a la persona afectada. Sorprender significa actuar sin previa advertencia para que prepare su defensa, y en los otros casos sí le puedo dejar sin posibilidad de preparar su defensa, y eso es ilógico. En todos los